Ahí ya se aprecia. Ya se ve la pantalla completa. Muy bien. Bueno, entonces les decía, vamos a platicar acerca de este tema, antecedentes institucionales e información ambiental, que no es más que exponer los antecedentes de cómo se ha llegado hasta lo que hoy conocemos como desarrollo sustentable en la actualidad. En ese sentido vamos a platicar con todos ustedes sobre esta génesis del concepto institucional de desarrollo sustentable, ¿sí? Y bueno, esperemos que dentro de esta plática se generen algunos elementos que nos permitan discutir, sea a favor o en contra, pero ese es el propósito de este curso. Ver los conceptos de la sustentabilidad desde una perspectiva crítica, ¿sí? En el sentido de dada la situación que estamos viviendo hoy en día, con diferentes problemas de carácter ambiental, político, social. Entonces, bueno, creo que debemos tener un ojo crítico ante estas cosas. Voy a cambiar la lámina, me dicen de favor si va avanzando, porque a veces generan aquí estas fallas técnicas. ¿Sí? ¿Sí se ve la siguiente? Sí, señor, sí, está bien. Muy bien. Sí se ve. Muy bien. Miren ustedes, les presento aquí, antes de entrar en materia, un extracto de una obra literaria. No les voy a decir de quién es el autor, a ver si ustedes saben quién es, y si no, bueno, al final vamos a decirlo, ¿sí? Directamente quién es, pero me parece que es un pensamiento reflejado en una obra literaria que se escribió hace más de 50 años. Les doy una pista, es un escritor norteamericano, ¿sí? Pero que tiene una relación vigente y actual con lo que estamos viviendo hoy en día. Dice así, si usted me lo permite, voy a leer este fragmento porque me parece maravilloso, ¿sí? Dice: renunciaron a empeñarse a destruirlo todo, humillarlo todo, combinaron religión, arte y ciencia, ¿sí? Pues en verdad la ciencia no es más que la investigación de un milagro inexplicable, y el arte, la interpretación de ese milagro. No permitieron que la ciencia aplastara la belleza. Se trata simplemente de una cuestión de grados. Un hombre de la tierra piensa: en ese cuadro no hay realmente color. Un físico puede probar que el color es solo una forma de la materia, un reflejo de la luz, no la realidad misma. Un marciano diría: este cuadro es hermoso, nació de la mente y de la mano de un hombre inspirado. El tema y los colores vienen de la vida. Es una cosa buena. Bueno, lo dejamos de tarea para que al momento de la interacción, de los comentarios, podamos también hablar un poquito de esto. Pero esto lo quise poner para ir calentando motores, como decimos en México, y que nos permita empezar un poco a tener estas cuestiones de debate en ese sentido. Bien. Vamos a empezar diciendo acerca de los antecedentes sobre el ambientalismo contemporáneo. Hoy estamos hablando en el mundo actual acerca de la perspectiva del desarrollo sustentable y todo lo que implica en términos económicos, políticos y sociales. Y la preocupación por el ambiente, por el medio ambiente, por la cuestión de la emisión de los gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, el cambio climático. Sin embargo, esta preocupación del ambiente no surge en el siglo XX, sino surge antes, más o menos a mediados del siglo XIX, donde la preocupación por la conservación de los recursos, llamados recursos naturales, de los bosques, etcétera, provenía de sectores pudientes, de sectores ricos, porque decían, bueno, si empezó la revolución industrial y está generando todos estos efectos
de contaminación, destrucción, pues las clases ricas se preocupaban según qué va a pasar entonces con los bosques. Tampoco tendremos bosques para ir a nuestras actividades de caza, de recreación, etcétera. Es decir, había esa preocupación ya a partir de los efectos que se estaban teniendo por parte de la revolución industrial, sobre todo en Europa, ¿sí? En ese sentido, pues había esa preocupación ya surge esa preocupación por el medio ambiente, por los bosques, por los lagos, los ríos, etcétera, etcétera. Y de alguna forma esto se concreta ya, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando decretan algunos parques nacionales, ¿sí? Como el Parque Nacional de Yellowstone, ¿sí? El Sierra Club, entre otros. Es decir, establece la ley ya de conservar estos bosques en términos de lo que se estaba ya viviendo a partir de la revolución industrial y todos los efectos en términos ambientales que se estaban presentando, ¿sí? En ese sentido, ya en el siglo XX, ¿sí? En 1972 se publica un informe llamado The Limits to Growth, ¿sí? O los límites del crecimiento. Este informe se publica derivado de la preocupación de diferentes científicos en el mundo, pues por los efectos que se estaban ya presentando a nivel mundial, derivado del gran proceso de industrialización de las economías del mundo, ¿sí? Entonces hay una preocupación de que ya se están generando procesos muy adelantados, muy dinámicos, de una explotación de recursos naturales en el mundo. Y entonces este informe es uno de los informes importantes a nivel mundial, porque es como prender las alarmas de lo que ya se está visorando en términos de destrucción ambiental en el mundo. En ese sentido, surgen dos posiciones. Por un lado, están los movimientos ambientalistas, perdón, los movimientos ambientalistas que surgen en los países ricos, sobre todo las ONG conocidas como, algunas como Greenpeace, que creo que todos ya conocemos, Friends of the Earth, por un lado. Por el otro están los intentos de celebrar convenciones, organizaciones, seminarios, etcétera, etcétera, a nivel internacional, para ir trazando políticas que vayan aminorando, que vayan definiendo cómo enfrentar el problema ambiental a partir de este proceso dinámico de la industrialización de las economías en el mundo, ¿sí? Entonces empieza este proceso de conferencias, convenciones en la materia. Entonces aquí ya hay dos posiciones: la gente que está preocupada, la sociedad que está preocupada por la cuestión ambiental, ¿sí? Sintetizada en estas organizaciones que son una de las más conocidas, y por otro, leyes o convenciones que están promoviéndose a partir de ver esta situación, ¿sí? Entonces el año 72 es importante por la cuestión de la publicación de este informe. Ahora bien, segundo, ¿cuál es la respuesta, ¿sí?, de los organismos internacionales de desarrollo sobre el medio ambiente? ¿Cómo van a responder? En ese sentido, en 1972, también en la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente, en Suecia, en Estocolmo, Suecia, empieza un proceso de buscar una conciliación de los intereses entre los países ricos y los llamados países pobres o subdesarrollados, ¿sí? En ese sentido, en este planteamiento internacional, se definen dos propósitos o dos objetivos. Uno, por un lado, los objetivos tradicionales del desarrollo, y por el otro, la protección de la naturaleza. Y en este segundo, de la protección de la naturaleza, ¿sí?, se crea el Programa para las Naciones Unidas del Medio Ambiente, conocido como PUMA, y se establece también el 5 de junio
como el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, bueno, ahí va la cosa en términos de construir políticas institucionales desde los organismos, ¿sí?, para ir avanzando en la protección de la naturaleza, del medio ambiente. ¿Y por qué dice conciliar intereses? Me regreso un poquito, ¿sí? ¿Por qué dice conciliar intereses? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta de conciliar intereses entre los países ricos y los países pobres? ¿Sí? Aquí podría ser la pregunta y podríamos empezar a discutir, pero lo vamos a dejar al final. Pero es interesante la pregunta desde mi punto de vista por lo siguiente, ¿sí? Estamos viendo la película en la década de los 70, donde está presente la Guerra Fría en el contexto internacional, comunismo, capitalismo, y están también los países ricos industrializados y están los países pobres o subdesarrollados, ¿sí? Entonces hay una desigualdad internacional en materia de materia económica y social. Sin embargo, los países ricos dicen que los grandes causantes, o uno de los grandes causantes de la contaminación ambiental, la destrucción ambiental, son los países pobres. Y los países pobres dicen, no, señores, ustedes son los responsables, ¿sí? Ustedes son los responsables porque ustedes, con ese grado de industrialización que tienen y han tenido, ustedes han devastado la naturaleza, han devastado los recursos naturales, ¿sí? El nivel de consumo que ustedes tienen ni se compara con los que tienen los países pobres, ¿sí? Bueno, en ese sentido, hay este proceso de parte de las Naciones Unidas de conciliar esos intereses entre países ricos, países pobres. Aquí solamente incluí algunas dos fotos de películas, o una de las películas más importantes en nuestro país en la década de los 50 de Pedro Infante, con ustedes los ricos, nosotros los pobres. Pero bueno, solamente es para ilustrar un poco esta idea. Quizá alguien haya visto esta película, y si no, pues se la recomendamos los mexicanos. Bien. Siguiendo esta década de los 70s, entre 71 y 72 se presenta un informe llamado Informe Funes, donde ya se está planteando que la cuestión ambiental debe abarcar también la parte social, no solamente la cuestión medioambiental, sino también los problemas sociales que se están presentando en los países pobres. Entonces, a partir ya de la década de los 70, ¿sí?, se empiezan a establecer como tres grandes corrientes que explican, que defienden, ¿sí?, el medio ambiente y todas sus implicaciones. ¿Cuáles son estas tres grandes corrientes que se definen o se empiezan a definir a mediados de los 70 del siglo XX a nivel internacional? La primera es la corriente ecológica conservacionista, de los llamados integrantes del Club de Roma. La segunda corriente se llama corriente desarrollista o ambientalismo moderado, es decir, la que está promoviendo, ¿sí?, las Naciones Unidas. Y la tercera corriente es una corriente crítica llamada corriente crítica humanista, que esta a su vez se divide en la corriente del ecodesarrollo, los países pobres o no alineados, y la corriente latinoamericana, ¿sí?, concretamente la Fundación Badenich, que integra un conjunto de científicos e intelectuales. Muy bien. La primera corriente, la conservacionista, señala que estos límites al crecimiento, ¿sí?, tendrán de seguir en ese proceso dinámico de crecimiento, de consumo, etcétera, etcétera. Para el 2050 habrá una catástrofe natural, ¿sí?, por el declive industrial, hambrunas,
disminución de la población y un caos general, ¿sí? La segunda corriente, la que está más definida en términos de lo que está impulsando la ONU, esta adopta una visión antropocentrista, ¿sí? En el cual, ¿sí?, los recursos naturales no es el fin, sino un medio que permite posibilitar el desarrollo y las condiciones de vida de la sociedad. Y señala también esta corriente, pues, que el crecimiento económico es necesario para superar la pobreza, ¿sí? Entonces vamos viendo aquí ya cómo se van separando estas tres corrientes en función, ¿sí?, de la perspectiva que se tiene sobre el medio ambiente a nivel internacional. Ahora bien, la corriente desarrollista, ambientalista o moderada, ¿sí?, como señalamos antes, que promueve la ONU, establece o adiciona elementos sociales que no estaban presentes y que no solamente la cuestión ambiental, y reconoce que hay diferencia entre países ricos y pobres. Que los países ricos deben buscar tecnologías limpias y que los países pobres deben buscar el crecimiento. Los primeros deben ayudar a los segundos. Sí, cuarto, la pobreza causa problemas ecológicos. Aguas, ojo aquí, de alguna forma ya está diciendo que los pobres pues son responsables o corresponsables de los problemas ecológicos, ¿sí? Quinto, en los países pobres dice que los problemas ambientales están motivados por el subdesarrollo, ¿sí? Y bueno, y que en el mundo pues millones de personas están viviendo en situaciones francamente inaceptables en términos de alimentación, vivienda, educación, sanidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Y en ese sentido, la ONU empieza a relacionar esta diada entre hombre y naturaleza, ¿sí?, economía, ecología. Y aguas, porque esto también va a ser muy importante, lo que vamos a decir más adelante, ¿sí? Y reconoce también que los países pueden utilizar sus recursos en función de su soberanía, ¿sí?, pero siempre en función de buscar la conservación del medio ambiente. Bien. La corriente crítica, ¿sí?, a diferencia de la posición de conservacionista de la ONU, va por otro lado, va por otro camino. Estos plantean un nuevo orden en términos económicos mundiales. Hace una crítica feroz sobre el nivel y el grado de consumo de los países ricos, ¿sí?, y sus estilos de producción, la capacidad tecnológica que están llevando. Y en ese sentido, esta corriente, hay dos eventos que definen a esta a nivel internacional. El primero es el seminario de Hougnes en Suiza, en el año 71, del siglo XX, ¿sí?, donde en este seminario se logran establecer pues, principios, críticas a nivel internacional sobre los problemas ambientales, sus causas, las consecuencias, pero, ojo, se critica que este seminario de Hougnes pues, no avanza en propuestas de solución concreta, solamente queda como en la parte de la crítica. Y en México se celebra en el 74 la conferencia de Cocoyoc, ¿sí?, en la cual, en esta conferencia, los que se dan cita, los intelectuales, científicos, académicos, etcétera, responsabilizan a los países ricos de los grados y del nivel de desarrollo, de subdesarrollo, que tienen los países pobres en el mundo. Y, obviamente, el deterioro ambiental que esto implica. De alguna forma, esta conferencia de Cocoyoc se entiende también o se empalma con los planteamientos de la década de los 50 del siglo XX, mediados del siglo XX, con el programa de la CEPAL sobre la sustitución de importaciones, etcétera, etcétera.
Entonces, es decir, hay un planteamiento alterno, diferente, en términos de lo que ya viene proponiendo la ONU en materia ambiental. Ahora bien, ¿cómo se va construyendo, cómo se arriba a esta propuesta de desarrollo sustentable? ¿Sí? Es decir, ya no solamente es desarrollo, sino ahora, ¿cómo se va concibiendo, cómo se va construyendo esta idea de desarrollo sustentable? Y hay algunos eventos internacionales que van generando o van a generar conciencia ambiental a nivel internacional, que va a dar la pauta para que el mundo entienda, el mundo asimile y haga conciencia que la cuestión ambiental es importante y que la cuestión de la contaminación, la radiación, los desechos nucleares, etcétera, etcétera, ¿sí? Es importante atacarlos, es importante superarlos y avanzar hacia otros estadios de desarrollo basados en la conservación del medio ambiente, energías limpias, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son algunos de los hechos importantes que generan esta conciencia a nivel internacional? Aquí solamente pongo algunos, pero hay muchos más. Por ejemplo, la crisis mundial del petróleo en el 73, en el 81, ¿sí? Algunos científicos anuncian ya el agujero de la capa de ozono, ¿sí? En el 81. En Estados Unidos se autoriza, por ejemplo, la construcción de bombas de neutrones, la capacidad nuclear que tienen los países, sobre todo Estados Unidos y en ese tiempo la URSS, ¿sí? Bueno, señalaban que este arsenal podría matar hasta 58,000 millones de personas en ese momento. Y uno de los más fuertes, evidentes, que todos recordamos, ¿sí? Es la explosión del reactor nuclear de Chernobyl, ¿sí? Que se extendió por toda la URSS y gran parte de lo que es Europa Occidental, con todas las consecuencias de radiación, de cánceres y otras enfermedades que generó en la población a partir de todas estas nubes, estos vientos radiactivos que contaminaron gran parte de Europa y la misma URSS. Entonces, estos hechos a nivel internacional pues están mostrando que ese camino, ¿sí? Ese camino de no tener alternativas más amigables, como le llaman, ambientales, sobre el nivel de la industria, ¿sí? La capacidad de la industria y sus efectos, pues había que pararlos y había que buscar una forma de plantear otra alternativa en ese sentido, mucho más amigable, como le llaman, ¿sí? En la cuestión ambiental. Entonces estos elementos van ayudando a ir construyendo esta idea de desarrollo sustentable. ¿Qué más ayuda también para entender, para ir construyendo esta idea de desarrollo sustentable? ¿Qué más ayuda? Ayuda también la crisis capitalista. Si todos recordamos, quizás de los compañeros maestros que aquí nos acompañan, los que sean economistas y los que no, pero quizás tengan ese conocimiento de la parte social económica, que en la década de los 70 se presenta una crisis económica mundial, ¿sí? En el cual pues entra en crisis el modelo que se venía llevando, el modelo económico llamado keynesiano, en el cual el papel del Estado era fundamental para el crecimiento de la economía en el mundo, ¿sí? En la década de los 70 se empieza este modelo a hacer crisis y entonces se generan procesos de grandes niveles de desempleo, ¿sí? Una baja producción, altas tasas de inflación en los países, bajas salariales, migración a las urbes de los medios rurales hacia las grandes ciudades, mayor explotación de los recursos naturales por parte del sector agroindustrial, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, esta parte económica capitalista también muestra que hay que hacer cambios. ¿Como cuáles?
Uno, la reestructuración del papel del Estado en la economía. Es decir, el Estado deja de ser ese ogro, ese ente que todo lo vigila, que todo lo controla, y debe dar paso a un proceso donde la libertad individual sea el elemento importante, dinámico de la economía de un país. ¿Sí? Es decir, aparece el modelo neoliberal. ¿Sí? El modelo neoliberal es el modelo salvador, el que nos va a salvar de esta crisis en la que nos metió, ¿sí? Esa intervención brutal del Estado en la economía y en otras esferas de la sociedad a nivel mundial. Y en ese sentido se presenta también, junto con el modelo neoliberal, de la mano, pues, el libre juego del mercado. El mercado es el que va a determinar, ¿sí? Recordemos la mano invisible de Adam Smith, ¿sí? Que es el que va a regular todas las cosas en su justa medianía, en su justo momento, ¿sí? En la economía. Empieza también la preocupación de generar, ¿sí? Esa eficiencia energética, aplicación de tecnologías limpias, y se sigue recalcando, no olvidemos, que el crecimiento económico es importante para avanzar en la solución de los problemas ambientales. En ese sentido, vean ustedes, ¿sí? ¿Cómo van ya de la mano estas dimensiones? La parte económica, ¿sí? La parte de la concientización ambiental con los eventos que ya señalamos, y otros muy importantes también que no hay que dejar de lado, ¿sí? En la medida que se implanta el modelo neoliberal, obviamente esto trae consecuencias brutales en términos de la organización de las conquistas laborales en el mundo. Por lo tanto, grandes contingentes de obreros en el mundo salen a la calle a protestar, pero en muchos países de estos, pues, son aniquilados estas protestas de la forma más brutal, sobre todo en los países de América Latina, ¿sí? Y ahí tenemos el ejemplo de las dictaduras de la década de los 70s y 80s en América Latina, ¿sí? Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí la idea es que el modelo neoliberal va, ¿sí? Y va a pasar por encima de todo aquello que se oponga. Cuando le preguntaron a Margaret Thatcher, ¿sí? Cuando arribó al poder, parece que en el 78, si no me recuerdo, que sí que pensaba acerca de la comunidad o del interés común. Y ella dijo que ¿cuál comunidad? Que ella lo único que veía en su país eran individuos libres, familias, ¿sí? ¿Cuál comunidad? Yo no veo ninguna comunidad aquí, solamente veo individuos libres que quieren avanzar y que quieren desarrollarse. Entonces, eso para que nos den una idea de cómo se van combinando estas cosas, ¿sí? El aspecto social, el aspecto económico y el aspecto de la conciencia, que todo esto va jugando un papel importante para ir construyendo esta idea de desarrollo sustentable, ¿sí? Entonces, adiós al modelo estatal de intervención y aparece el modelo liberal, y ya no solamente es el modelo económico, no tiene una función económica, tiene una función, ¿sí? Ideológica, filosófica, en términos de cambiar los valores, ¿sí? De los seres humanos. En ese sentido, la individualidad es el elemento más importante, el éxito, la efectividad, etcétera, etcétera. Es lo que va a dar, o lo que define el modelo neoliberal, entre otras cosas. Bien. La estrategia mundial de conservación es lo que va ganando entonces aceptación en el mundo. Ya a partir de los 80s ya estamos en el modelo neoliberal en casi todos los países en el mundo. Estamos en la década de los 80 del siglo XX. Y esta idea de la conservación y de la idea del desarrollo sustentable, ya en 1980 se presenta, ¿sí? Una estrategia llamada Estrategia Mundial de Conservación, que se le presenta a la FAO y a la UNESCO, donde aquí viene lo importante, y esto es, me parece de lo más
trascendental, porque es lo que va a definir lo que hoy tenemos en día acerca de las propuestas en materia de políticas, de programas, de los objetivos de desarrollo sustentable, sostenible, y toda una gama de programas a nivel internacional que se han desplegado a lo largo y ancho del mundo. Fíjense ustedes, en esta estrategia mundial de conservación, ¿cómo se va construyendo el discurso? ¿Sí? Es muy importante. Dice, estas son citas que se toman de la fuente revisada. Dice, el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y los sistemas de soporte de la vida, la preservación de la diversidad genética y la utilización sustentable de las especies y los ecosistemas con el propósito general de alcanzar el desarrollo sustentable mediante la conservación de los recursos vivos. Aquí empieza este proceso de casamiento, ligazón entre el concepto de conservación y desarrollo. Es decir, no son conceptos aislados o separados, no están peleados, sino al contrario. Hay un proceso de casamiento, un proceso de enamoramiento, como diríamos nosotros ya acá en el plano de las relaciones humanas. Es decir, aquí yo no sé si Dios es el que va a separarlos hasta el fin del mundo, pero ya su casamiento parece inevitable. Conservación y desarrollo. Por eso dice, mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y los sistemas de soporte de la vida, la preservación de la diversidad genética y la utilización sustentable de las especies y los ecosistemas, con el propósito general de alcanzar el desarrollo sustentable mediante la conservación de los recursos vivos. O sea, debemos crecer, debemos desarrollarnos, debemos seguir utilizando los recursos naturales, como le llaman, pero también debemos conservarlos. No sé si se comprenda, pero al final, bueno, esto lo vamos a discutir si ustedes gustan. O sea, yo sigo explotando, yo sigo utilizando, pero también lo sigo conservando. Ajá. Por eso en este casamiento ilícito o inmoral, si ustedes quieren verlo así, entre conservación y desarrollo. Entonces el concepto clave o llave es la sustentabilidad. Es decir, aquí está la gracia, aquí está la parte interesante de que si le agregamos la sustentabilidad a los niveles de crecimiento brutales que tienen los países ricos, sobre todo en todo el mundo, pues bueno, ¿cuál problema? Vamos a utilizar todo lo que se pueda, pero también lo vamos a conservar. Entonces, ¿cómo se concibe el desarrollo? Dice, la modificación de la biosfera y la aplicación de los recursos humanos, financieros, vivos y no vivos, para la satisfacción de las necesidades humanas y la mejoría de la calidad de vida humana. Es decir, en este proceso que vamos siguiendo los países, la humanidad, pues vamos a hacer uso de lo que tengamos, ¿sí?, enfrente, en la naturaleza, porque queremos mejorar la calidad de vida de todos, ¿sí? Y vamos a utilizar lo que se pueda, los recursos humanos, financieros, ¿sí?, la vida vegetal, animal, porque los seres humanos queremos vivir mejor, ¿sí? Queremos tener una calidad de vida. Entonces el desarrollo debe avanzar. ¿Y qué dice la conservación? ¿Cuál es la idea de la conservación de esta perspectiva de la Estrategia Mundial de Conservación? Dice, la administración del uso humano de la biosfera para que pueda rendir los mayores beneficios sustentables a las generaciones presentes, mientras mantiene el potencial para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. Ojo, aquí ya se va delineando esa idea del informe Brundtland, ¿sí?, sobre el concepto de desarrollo sustentable. Pero aquí se va, decía, este proceso pues
enamoramiento entre estos conceptos. Hay que seguir creciendo, desarrollándonos, pero pues hay que sacar provecho también de la naturaleza, ¿sí? Pero aguas, no saquemos tanto provecho, ¿sí? Hay que irnos acabando poco a poquito. ¿Para qué? Para que le queden a las generaciones futuras algo de lo que nosotros estamos hoy obteniendo. Bueno, con esto espero que se haya comprendido cómo se arriba a esta idea ya del concepto de desarrollo sustentable, ¿sí? Por un lado, el papel que le asigna al desarrollo y por otro lado, el papel que se le asigna a la conservación. Y en ese sentido, pues este casamiento, pues parece, como dice el autor aquí citado, parece inevitable. En ese sentido, en 1987 ya se presenta un informe, ¿sí?, en la ONU llamado Nuestro Futuro Común o Informe Brundtland. Brundtland por el nombre el apellido de la secretaria de la ONU de ese momento, que es más conocida. Y en ese sentido, este informe aparece ya de manera clara que desarrollo y medio ambiente no pueden ser separados. Y aquí está la clave, estimados colegas. Aquí está la clave para entender que hoy en día estos conceptos no están desligados ni pueden ser separados, ¿sí? El desarrollo va, pero también el medio ambiente. Y dice, el desarrollo no se mantiene si la base de los recursos ambientales se deteriora. El medio ambiente no puede ser protegido si el crecimiento no toma en cuenta las consecuencias de la destrucción ambiental. Entonces, bueno, ante esto, ¿quién se opone? ¿Quién diría que no? ¿Quién diría que el crecimiento es negativo? ¿El crecimiento económico debe ser negativo? No, sí, pues el crecimiento es necesario para los países para superar la pobreza y muchos problemas sociales, pero vean, ya estamos también conscientes de que hay que proteger la naturaleza. Y en ese sentido, a partir de este informe, ¿sí?, el informe Brundtland, con Nuestro Futuro Común en el 87 del siglo XX, emitido ya por las Naciones Unidas, a partir de todas las discusiones que se tuvieron en los eventos y congresos e informes previos, ¿sí?, ya este informe va a tener una cristalización más directa en la Cumbre de Río de 1992, celebrada en Río de Janeiro, ¿sí? Y en esta cumbre se declaran o se emiten, ¿sí?, algunos de los programas ya importantes que hoy están vigentes en el mundo. Está la Declaración del Río sobre el Medio Ambiente, es decir, todo lo que se formula sobre la importancia del medio ambiente, la Agenda 21, la Convención Marco sobre el Cambio Climático, la Convención sobre Diversidad Biológica, entre otras, ¿sí? Entonces, ya no les sigo, porque ya lo que tenemos, ¿sí?, hoy en día, actualmente, en los últimos años, pues ustedes perfectamente los conocen, ¿sí? Los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que es lo que hoy ha permeado y está en vigor en el mundo, en el cual, pues, los países que tienen que entrarle a esta preocupación, ¿sí?, de avanzar en la conservación del medio ambiente, ¿sí?, cumpliendo, ¿sí?, cada uno de estos objetivos que se han planteado a nivel internacional y que, bueno, que a fin de cuentas hoy en día es una perspectiva también crítica, pues no se sabe a ciencia cierta cómo se realizan estos objetivos porque tampoco tienen un aspecto vinculatorio, ¿sí? Entonces, cada gobierno los entiende como los entiende, los contextos internacionales, los contextos de cada país son diferentes. Entonces, pues es esta parte ya donde tenemos que ir entendiendo esta situación desde esa perspectiva crítica. Bien, hasta aquí es como la génesis, como los antecedentes de cómo se construyó esta idea de desarrollo sustentable, ¿sí?, que es la que
tiene mayor vigencia desde la perspectiva institucional, ¿sí?, de un organismo como es la ONU y su despliegue y su avance en todos los países del mundo. Entonces, voy a cerrar la presentación y pasamos pues a la charla, discusión de comentarios, dudas, quejas, preguntas, etcétera, etcétera, si el tiempo así si vamos bien. Sí, doctor Freddy, muchas gracias por esta presentación tan completa y tan llena de todos estos conocimientos que realmente cuando giramos en torno a la estructuración de un desarrollo sostenible, pues estamos promoviendo muchas oportunidades, sobre todo económicas, en términos de un bienestar social, ¿sí? Y por supuesto en el bienestar y en la conservación de nuestro medio ambiente, ¿sí? Digo que pues todas estas transformaciones que se generan casi obligadas hoy en día, pues por el tema relacionado en términos de la sustentabilidad y la transformación que estamos teniendo, nos da como una garantía de prosperidad en un futuro corto, ¿sí? Y sin comprometer, por supuesto, los recursos naturales hacia un futuro que queremos para las nuevas generaciones. Entonces, pues doctor Freddy, muy agradecido por la presentación que nos acabas de brindar. No sé si alguien en el público quisiera dar un aporte o tenga alguna inquietud, por supuesto, para el doctor Freddy, por favor. Sí, muchas gracias, Juan Andrés. Una pregunta antes de comenzar. Según yo ya quité la presentación, ¿ya no se ve o se sigue viendo? Sí, tienes la última diapositiva, pero pues no, no hay ningún inconveniente. ¿Cuál tengo que darle aquí de clic para que se Stop share, doctor Freddy. Bueno, tenemos... ya está. Gracias, doctor Freddy. Tenemos una pregunta de la profesora Liliana Medina. No sé, profesora Liliana, no sé si quisieras abrir tu micrófono o quieres que yo formule la pregunta al conferencista. Gracias, Juan Andrés. Es con mucho Gracias, gusto, profe Liliana. Gracias, Juan Andrés. Doctor, en relación con los COP, con las cumbres que se han desarrollado y la próxima que tenemos a puertas, esa, digamos, visión que tiene una desarticulación de los ODS, ¿usted sigue viendo esa desarticulación y de pronto una falta de lógica y de metas reales en estas cumbres? Sí, gracias, maestra Liliana. Sí, señor. Sí. ¿De dónde nos acompaña usted? Yo soy docente de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, del programa de especialización en edificación sostenible y de la maestría en construcción sostenible. Sí, mucho gusto, maestra Liliana. Mire, desde mi punto de vista, estas convenciones a nivel internacional, creo que un elemento importante que no se toma en cuenta, y si se toma en cuenta no se quiere reconocer ya en la práctica, es que los países, en el caso de América Latina y otros continentes considerados países pobres o países ricos, los contextos sociales, los contextos políticos son diferentes. Y esa diferencia, ¿sí?, es lo que no permite que se tenga con claridad cómo establecer un objetivo, cómo llevarlo a cabo, cómo establecer la meta, porque las condiciones sociopolíticas o económicas no son las mismas las de México y Argentina, o las de México y Brasil, o las de México y Nicaragua. Entonces, esta uniformidad que se presenta en las políticas ambientales internacionales, pues esa es parte de la crítica que se hace de la corriente latinoamericana en este continente, por ejemplo, con Ler, con Boitura de Sousa y otros científicos, es precisamente que los contextos nacionales no son homogéneos.
Y una política internacional, un programa internacional, busca la uniformidad. Por eso cuesta trabajo entender cómo aterrizan estas políticas, porque los contextos son diferentes, ¿sí? En México solamente con el objetivo, no sé si es el 3 o el 4 de la superación de la pobreza, tenemos para aventarnos décadas para salir avante en la cuestión de la pobreza. Nada más con este objetivo. Y si nos vamos con el objetivo del agua para todos, nos vamos con la cuestión de la salud, ni se diga. Hoy con la pandemia del COVID, bueno, es un ejemplo palpable. En México tenemos un problema serio de obesidad y sobrepeso por el ambiente obesigénico que hay en el contexto nacional. Serio, un problema. Más del 70% de la población de México, de jóvenes y adultos, tienen obesidad y sobrepeso. Y somos el 4º país a nivel internacional, ¿sí?, de un informe de la Organización Panamericana de la Salud que muestra a México entre 108 o 150, no recuerdo el dato, pero de más de 100 países, somos el 4º país que consume, en términos per cápita, más de 200 kilos de alimentos ultraprocesados e industrializados. Entonces, este objetivo, ¿sí?, de hambre cero, ¿cómo lo impacto con este problema de salud pública que tenemos en México? Y en América Latina también, ¿no?, en otros países. Entonces, esto es lo que yo considero en ese sentido, maestra Eliana. Qué pena, porque pronto me le estoy metiendo en el orden a los que vayan esto. Y en ese orden de ideas, pues lo consulto desde la generación de las políticas. Nosotros en Colombia, la generación de las políticas públicas relacionadas precisamente con los ODS, se hizo una evaluación de las metas y, digamos, las líneas que están propuestas en los 17 objetivos, y de los cuales se decantó realmente de cuáles podrían ser las líneas de acción que eran mucho más fácil de concebir o de alcanzar en esas rutas, y se propuso trabajar en otros aspectos. Lo consulto esto, no sé si de pronto en México o de pronto en otras universidades de América Latina que están presentes conocen el tema. Lo refiero porque precisamente desde el sector que nosotros trabajamos, que es el sector de construcción en la facultad, de allí se derivaron, por ejemplo, varias iniciativas que en este momento se están desarrollando para todo el ejercicio de la sostenibilidad en el sector edificatorio, en el sector de construcción, y las propuestas de la descarbonización del sector de construcción. Obviamente articulado desde los 3 pilares de la sostenibilidad. Entonces, mi pregunta, previo a esta pequeña introducción, sería: ¿es posible, de todas maneras, usted lo ve posible, que si desde, por ejemplo, la academia, como hemos tenido la oportunidad de participar por parte de la Unicolmayor, en esas mesas técnicas donde el gobierno genera esa consulta, esa apropiación, de poder lograr y buscar esa identificación de prioridades y plantear alternativas o plantear líneas de acción para darle un curso, si bien no al 100% de los ODS, pero sí generar esa transformación, podría ser viable? Porque yo creo que allí es donde tenemos un reto nosotros, las universidades. Sí, maestra Liliana, sin duda que así debería trabajarse en estas correlaciones de responsabilidades, gobierno, universidad, sociedad civil, etcétera, etcétera. Aquí el problema es, nosotros lo vemos desde la experiencia de México. El problema es, uno de los problemas que nos enfrentamos cuando se quieren promover políticas públicas dirigidas a resolver situaciones sociales apremiantes, y ahora con este vínculo de los ODS, un problema importante que nos enfrentamos es el financiamiento. Es decir, ¿quién va a financiar estos proyectos o estas ideas muy brillantes que se puedan promover o puedan surgir de la academia?
¿quién lo va a financiar? Segundo, los cambios de gobierno en nuestro sistema político administrativo en México se vuelve también a veces un factor en contra. Es decir, usted trabaja con un gobierno municipal que durante 3 años, el primer año pues empieza el presidente a conocer primero su municipio y empieza a conocer y se da a darse a conocer con la sociedad. El segundo año es cuando menos, ya más o menos le agarró la onda. El tercer año ya se va, ¿sí? Aquí en el tercer año, digamos, el año de Hidalgo, ¿sí? Porque empieza a agarrar todo lo que se puede para su bolsillo. Entonces, 3 años, bueno, ya era un año en el que íbamos a trabajar bien, y ya el presidente ya está empacando su maleta y ya se va. Entonces, ¿dónde quedan estas políticas, estos programas que organizamos? Entonces, sí, aquí se debe plantear, yo creo que todos reconocemos los que estamos inmersos en la academia, es que se deben plantear objetivos a largo plazo. El problema es que aquí se mete y hace ruido la cuestión política, y entonces un presidente municipal, un gobernador, pues estos propósitos o programas a largo plazo que no sean visibles ante la sociedad, pues no le genera ninguna ganancia, rentabilidad política. Entonces, por eso mejor prefiero hacer banquetas, prefiero hacer calles, prefiero dar tarjetas rosas, moradas, verdes, coloradas, lo que usted quiera, porque eso genera percepción de que estoy trabajando. Pero si vamos a superar cuestiones más importantes, estructurales, económicas, sociales, pues hay después, ¿sí? Creo que ese es uno de los problemas que luego nos estamos enfrentando en esta relación tripartita entre nuestros agentes económicos, sociales y académicos. Gracias, doctor Freddy. No sé si alguien tenga alguna inquietud, si desea abrir el micrófono para formular su pregunta al doctor Freddy. Maestro Juan Francisco, Juan Andrés, perdón. Sí, doctor. Si me lo permite, mire, aquí en el chat ya de los Recording in progress. A los que preguntamos sobre de quién era esta frase que pusimos en... Sí, está hay un maestro que la sí nos licenciada Geraldine Chaparro. No sé si la licenciada pudiera abrir su micrófono, por favor. A ver. Buenos días, soy Geraldine Chaparro, soy egresada de la Universidad Mayor de Dinamarca, acá en Colombia. Pues adelante, Geraldine, ¿qué nos puede decir acerca de esto? Recording stopped. Me llama la atención de la frase que estábamos viendo, porque pues hoy en día sí se ve más el uso de los recursos como el propio uso del ser humano y como por cubrir la necesidad del ser humano, sin importar que de pronto nosotros también afectamos a otras especies que están presentes en el medio, de donde se extraen todos los recursos. Entonces, el tema de la sustentabilidad, la sostenibilidad y todos los objetivos de desarrollo sostenible siempre tendrían que ir encaminados en la conservación mutua y en un equilibrio entre las dos especies, tanto la animal como la humana, y pues su entorno. Así es, y efectivamente, como usted lo escribió bien, Geraldine, el autor es Ray Bradbury, ¿sí? Y el título de la obra se llama Crónicas Marcianas. Lo escribió más o menos en la década de los 50. Esta obra, ¿sí? Para mí es una obra muy interesante, bella por su composición, hasta poética, de cómo está imaginando, ¿sí? A los seres humanos que visitan y quieren conquistar a Marte, ¿sí? Y esta crítica que hace el autor. O sea, ¿para qué quieres conquistar otro planeta? ¿Para qué? Parece que lo escribió hace 5 años. Y no, lo escribió hace más de 50. Entonces, tiene mucha relación con lo que estamos hoy discutiendo. Y también quisiera, también a ustedes preguntarles como tarea, como parte de este curso taller, es decir, de esto que estamos presentando, que tanto lo que presentó mi colega el doctor Javier en la semana pasada, lo que presento hoy, ¿cómo les va a ayudar o cómo lo van a plantear a ustedes, por ejemplo, los que están frente al grupo, en sus planes de estudio? ¿Qué perspectiva
pueden plantearse, pues, si realmente le está ayudando, le va a ayudar esta información, esta discusión en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, en las reuniones que tengan dentro de sus grupos de estudios, grupos de trabajo con otros colegas, en los planes de estudio, los programas de estudio, para plantear la cuestión del desarrollo sustentable, pero con una perspectiva crítica en ese sentido. Entonces, pues esta es la idea, pues, de este curso taller, de que esto ayude para que ustedes, dentro de sus respectivas universidades o centros de estudio, facultades, pues se alimente, se proponga la discusión, ¿sí? Y cómo cristalizar esta discusión del desarrollo sustentable desde una perspectiva crítica en un aterrizaje de los planes de estudio y en la relación de procesos de enseñanza-aprendizaje con los educandos o con los estudiantes. Muchas gracias, doctor Freddy. Tenemos un comentario del señor Salvador Díaz. Dice, afortunadamente con la aparición de los medios sociales, APS, las nuevas generaciones tienen mayor oportunidad de difundir conocimientos para llegar a la meta de sustentabilidad paulatina. Y tenemos una pregunta del profesor José Hernando Torres y comenta, doctor Freddy, muchas gracias por su excelente presentación. Es una reflexión muy necesaria para todos. Quisiera una mayor reflexión sobre qué otros acuerdos existen, como el Acuerdo de Escazú, al cual nuestro país no ha querido adherirse. Es necesaria una mayor divulgación de estas estrategias para lograr una mayor efectividad y apoyo social para que se puedan lograr estas acciones en pro del ambiente. Sí, maestro Torres, mire, aquí sí soy yo ignorante, no sé cuál es, no conozco este acuerdo de Escazú, no lo conozco honestamente. No sé si usted nos quisiera comentar brevemente a qué se refiere, cuál es la problemática con este acuerdo. Invito al profesor José Hernando, si pudieras abrir el micrófono, por favor. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, señor, ¿podrías hablar un poco más alto, por favor? Buenos días. Ya te escuchamos, profesor José. Gracias. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por esta excelente presentación, doctor Freddy. Bueno, sí, el acuerdo de Escazú entró en vigor este año, el Día de la Tierra. Está firmado por varios países, entre ellos Argentina, México, Guyana, Uruguay, Bolivia, y otros, Nicaragua, Panamá, Ecuador. Nuestro país, por diferentes consideraciones, creo yo, en términos más del beneficio de grandes multinacionales que tienen como objetivo la extracción de nuestros recursos no renovables principalmente, tiene intereses en que nuestro país no firme este acuerdo. Este objetivo de este acuerdo, pues, es precisamente, tiene dos dimensiones. La primera es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Y la segunda es la creación y el fortalecimiento de las capacidades y cooperación en el marco del derecho a un ambiente sano y el desarrollo sostenible. Para lograr ese objetivo, el acuerdo desarrolla 27 artículos en varios bloques temáticos, que es el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones, es decir, que las comunidades tengan voz y voto en el destino, el presente y futuro de sus territorios, el acceso a la justicia en asuntos ambientales, defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Sabemos que pues, en este país, uno de los países que lamentablemente tiene la suma de mayores homicidios, muertes de defensores ambientales, la implementación de capacidades y cooperación, órganos y mecanismos institucionales para el desarrollo de normas, mecanismos y procedimientos, en fin, ahí voy a dejar
una página web de la universidad externado en el chat que puede orientar a quienes quieran conocer un poco más de este tema. Pero pues esta es una iniciativa, muy seguramente pueden venir otras desde otros ámbitos que pueden ser muy representativas, es decir, tal vez la misma cultura, la diferencia que es vital en este asunto, lleva a que no me impacta de forma inmediata, entonces tal vez no está entre los asuntos prioritarios. Tal vez si las personas tuvieran la oportunidad de reconocer la importancia de estos acuerdos, se podrían tocar más personas que pudieran sumarse a estas causas y entender la relevancia del interés de los gobiernos en la firma de este tipo de acuerdos. Entonces mi pregunta era si de pronto tenías conocimiento de otras experiencias, de otros acuerdos que vayan en la misma línea ambiental y que pues se puedan aportar. Creo que la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca hace un esfuerzo y con el apoyo muy especial de sedes y los excelentes profesionales que nos acompañan, se pueden unir esfuerzos para desarrollar proyectos conjuntos, iniciativas conjuntas. Este curso puede ser la oportunidad de nuevos proyectos, no solo informativos, sino también sociales, en términos del beneficio ambiental. Entonces, era sobre esa la charla y la inquietud. Muchas gracias, doctor Freddy, por su presentación. No, al contrario, maestro Torres, mire, no tenía mucho conocimiento de esta iniciativa, de este acuerdo, pero me voy a dar la tarea de buscarlo. Lo que sí le puedo decir, con base a lo que usted más o menos sintetizó, sobre estos derechos que se deben establecer en la ley de cada país en materia ambiental, por ejemplo, el derecho a un ambiente sano, el derecho de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, al voz y voto para decidir qué más les conviene en términos ambientales. Este también es un problema que genera grandes debates en el mundo y en América Latina y particularmente en México. México tenemos, yo no sé si sea el primero o uno de los primeros países donde han asesinado más personas defensoras de bosques y del medio ambiente en los respectivos municipios y comunidades. Entonces, por un lado, los gobiernos suscriben acuerdos, iniciativas, pero en la práctica usted se está dando cuenta de que en tal municipio, en tal estado, asesinaron, levantaron, desaparecieron a defensores ambientalistas que estaban pugnando por la defensa de sus recursos naturales o de sus bosques, etcétera, etcétera. ¿Cómo interpretar eso? ¿Sí? ¿Cómo lo interpreta? Segundo, en términos de la ley, se establece una ley a nivel nacional, por ejemplo, el derecho al ambiente sano. Y usted como ciudadano, ¿cómo y a quién le va a decir, oiga, yo le vengo a exigir que quiero un ambiente sano? Me está afectando la contaminación, me está afectando tantas cosas en mi salud, quiero un ambiente sano, le exijo. Pero ¿a quién le va a decir? ¿Al presidente municipal, al gobernador, al presidente? ¿Y cómo hace vinculatorio eso? ¿Sí? El derecho a la seguridad alimentaria. ¿Sí? En México estamos revolucionados, adelantados en la cuestión de leyes sobre la seguridad alimentaria, pero si yo estoy pasando hambre con mi familia porque me quedé sin empleo y bueno, no tengo ni para comer, ¿a quién voy y le pido comida? ¿Cómo? Al presidente municipal, oiga, regáleme una despensa, y entonces ya, si ya me da la despensa, quiere decir que ya entonces esta ley está haciendo su efecto, es decir, me dan una despensa y entonces, pues ya, para que vean que sí hay un derecho a la seguridad alimentaria, ¿o cómo? Esos son de los grandes problemas y que tienen que ver también con la falta de información en la sociedad, es decir, pues suscribimos convenios, suscribimos iniciativas, pero en la práctica cuesta trabajo. Bueno, muchas gracias, doctor Freddy. Le doy la palabra a la profesora Florinda Sánchez, quien es la directora de nuestros programas Construcción y Gestión en Arquitectura
y Tecnología en Administración y Ejecución de Construcciones. Profe Florinda, buenos días, tienes la palabra. Muchas gracias, buenos días para todos, buenos días, doctor Freddy, bienvenido a nuestro programa, muy amable por todas esas enseñanzas que nos está dejando, supremamente importantes. Respecto a la pregunta que usted refería anteriormente sobre qué se está haciendo en los currículos, desde los planes de estudio, pues le comento que específicamente acá en nuestro programa de construcción y gestión en arquitectura, estamos en un proceso de actualización curricular y pues en esas charlas que hemos venido teniendo desde el comité de currículo con los docentes nos hemos dado cuenta que, digamos, si bien existe un punto específico, una temática que se llama hábitat, medio ambiente y sociedad, nos damos cuenta que definitivamente estos temas de la protección del ambiente y de la sustentabilidad y sostenibilidad no pueden ser una cosa de un solo docente o de un solo componente. Definitivamente esto debe ser transversal a todo el currículo y transversal desde el primer semestre que ingresan los estudiantes. ¿Por qué? Pues porque digamos que es un cambio en la mentalidad que ya debemos generar precisamente desde los programas, indiferentemente si son programas de construcción o son programas de arquitectura o programas de licenciaturas en X o Y especialidad. Digamos que eso es lo que quiero comentar respecto a nuestro papel como orientadores y como parte de esta triada de universidad, empresa, estado, en donde la universidad pues juega ese papel fundamental, ¿no? De orientación desde las aulas. Entonces, digamos que en ese sentido nosotros lo que queremos es proponer que desde cada componente se toque un poco esta temática, ¿no? Digamos que pues apuntándole obviamente a las ODS, ¿sí? También involucrar un poco estas temáticas en cada uno de los componentes y por qué no que cada estudiante pues genere unas reflexiones independientes desde su quehacer como futuro profesional y cómo impactaría ese quehacer el ambiente. Entonces, le comento que en eso estamos y nos gustaría, por supuesto, que usted y sus colegas que nos están acompañando, pues también pudieran darnos su opinión. Entonces, pues cordialmente invitado a una de nuestras reuniones de comité de currículo en el sentido de la actualización. Profesor Juan Andrés, entonces, pues le pediría el favor que hagamos, digamos, esa invitación ya más formal al doctor Freddy. Claro, con mucho gusto, profesor Florinda. Muchas gracias, doctor Freddy. No, al contrario, doctora Florinda. Sí, mire, nosotros en el CEDES, aquí dentro de la universidad y en los foros que participamos con nuestros colegas del CEDES, pues creo que estamos convencidos de que la especialidad y la disciplinaridad como un elemento vigente que se ha tenido desde esa perspectiva de la visión positivista en términos de lo que es la ciencia, lo que es la enseñanza, nos ha hecho mucho daño. Nos ha hecho mucho daño porque, como usted lo señala, ustedes pretenden establecer una visión transdisciplinaria de las diferentes currículas en su facultad, donde se apueste que la parte del hábitat, del medio ambiente, la sustentabilidad, sean elementos nucleares de estos currículas. Pues esa es la parte que se debe trabajar, ¿sí? Porque nuestro sistema educativo a nivel superior, en el caso de México, se sigue trabajando en esa visión disciplinaria de las cosas y la vida misma no está particularizada, la vida misma es un conjunto, ¿sí?, de conexiones que tenemos los seres humanos en todos los sentidos. Por lo tanto, la cuestión de un arquitecto, de un ingeniero, de un sociólogo, de un médico que sale a trabajar, que sale al campo profesional,
se encuentra con personas, se encuentra con entes que tienen o presentan un conjunto de relaciones, ¿sí?, con la vida misma y en términos de afectaciones de diferente dimensión. No sé si me explico. Es decir, yo si trabajo en una empresa que se dedica a construir casas, ¿por qué construyo casas? En el caso de México, pongo el caso de México, yo no sé cómo sea Colombia, pero vamos a poner un caso de México que tiene relación con la disciplina de la que ustedes trabajan, doctora Florinda. En el caso de México, en las grandes urbes o megalópolis, como hoy se le llama, es impresionante. Si usted viera desde arriba de una foto satelital, en estas grandes urbes, cómo se ha construido, cómo se ha destruido un hábitat natural para construir miles y miles de casas, que le llaman casas, viviendas, pero que distan mucho de ser una vivienda digna para una familia, ¿sí? Una vivienda que tiene menos de 60 metros cuadrados. Esto, si usted bosteza y levanta la mano, le pega en la cabeza al vecino. No puede vivir ahí, no se puede vivir. Es una vivienda indigna. Bueno, entonces, ¿dónde están las políticas? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el Estado para vigilar esto y decir, ¿por qué construyes estas cosas? Esto es una vivienda no digna para una familia de trabajadores y obreros. Entonces, aquí hay elementos presentes, intrínsecos, que tienen que ver no solamente con la cuestión de la arquitectura, de la ingeniería, sino tiene que ver con la sensibilidad social de esa relación que tiene el ser humano, ¿sí?, en su relación con sus propios semejantes, en relación con el entorno donde va a vivir, en relación con el trabajo donde se va a desplazar, ¿sí? Entonces, deben estar presentes esas dimensiones a la hora de tomar decisiones en materia de políticas de vivienda. Y entonces, ¿hoy qué está pasando? Pues construyeron miles de viviendas fuera de la zona metropolitana de la Ciudad de México y nadie vive allá. Ahí están abandonadas, destruidas o interrumpidas por la delincuencia, etcétera, etcétera. No se puede vivir allá, primero por las condiciones materiales que les señalaba, segundo, las distancias, los costos de transporte, de alimentación, etcétera, etcétera. Hoy parece en este gobierno que está retomando una visión distinta y ha comprendido esta situación. Pero esto va a llevar muchos años para revertir una situación que ya está dada desde el modelo neoliberal, que es quien puso esas condiciones. Tu Estado cede la iniciativa a las empresas, a las grandes inmobiliarias para que hagan estas cajas de zapato, como le llamamos acá en México. Por eso es importante, obviamente, entender estas cosas para que en las currículas los futuros profesionistas, ¿sí?, pues bueno, hombre, pudieran tener esa capacidad de decidir a la hora de tomar decisiones en materia de políticas públicas o gubernamentales. Cuesta trabajo, no es sencillo, pero bueno, es lo que uno pudiera hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fredit y profe Florinda. Cuenta que el doctor Fredit estará acompañándonos en una reunión de comité de currículo. Ya estaremos con el doctor Fredit organizando los temas de agenda. Le doy la palabra a la profesora Liliana Medina. Nuevamente quiere hacer una intervención. Adelante, profe Liliana. Gracias, qué pena. Yo quisiera primero referir algo, y es que la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en su compromiso, desde su misión, su visión y nuestras premisas, esa articulación de la sociedad con el entorno, esa visión, digamos, de sostenibilidad en nuestros programas, pues se lleva a cabo precisamente en lo que desarrollamos en nuestros posgrados. Pero más allá de eso, quería preguntarle al doctor Freddy, nuestra facultad y nuestros programas, pues tanto en pregrado como en posgrado, vamos por esa línea de formar a nuestros estudiantes en términos de que se genere un mejor balance en términos de la sostenibilidad
brindando pues unos beneficios y cambiando esos paradigmas de diseño y procesos constructivos para que sean menos impactantes y que sean mucho más eficientes y sostenibles en la fase de uso, considerando el ciclo de vida de estas edificaciones y estos procesos constructivos. Pero si yo le preguntara, doctor Freddy, ¿usted refiere en México estas características de las viviendas, de ciertas, sobre todo cierta oferta del sector y procesos constructivos? ¿Cuál consideraría usted podría ser una estrategia de sostenibilidad que debiéramos considerar los profesionales que trabajamos en estas áreas a ser incluidas de forma obligatoria en nuestras edificaciones? Es una pregunta difícil, no tengo respuestas tan precisas. ¿Pudiera repetir un poquito la pregunta, maestra? Claro. Sí. Nosotros diseñamos, construimos, formamos a nuestros estudiantes para que propongan y mejoren sus procesos de diseño y construcción para hacer edificaciones más sostenibles, más amigables, más equitativas en términos sociales. Proponemos diferentes integraciones de diferentes estrategias, pero pensando en esa equidad social que ha tenido ese trasfondo de esta presentación, que permita, no sé, refirió mucho el tema de la seguridad alimentaria. ¿Cuál considera usted debería ser de pronto una estrategia de sostenibilidad que integremos a las edificaciones, refiriéndonos a vivienda, por ejemplo, que brinde esa calidad de sostenibilidad, al menos una estrategia que podamos nosotros siempre considerar y proponer para que nuestros estudiantes se concienticen y las integren? Yo creo que de esa manera vamos decantando prioridades para que nuestros profesionales, no solamente en la Unicolmayor como lo hacemos, sino en otras universidades donde forman profesionales del sector de construcción, pues tengamos en cuenta. Sí, mire, creo que un elemento importante de difusión en esta relación de la universidad con el gobierno y también con la sociedad a la que se debe, primero es desde mi punto de vista, es difundir e informar a la sociedad y al gobierno que la universidad, por ejemplo, el CEA Mayor de Cundinamarca, su facultad de arquitectura, su facultad de ingeniería, o ambas, ¿sí?, promueven y establecen cuál debería ser la vivienda o el tipo de vivienda, ¿sí?, amigable, no me gusta utilizar esta palabra, perdón, sostenible, ¿sí?, que está creando, que se está inventando, reinventando en la universidad a partir de estos elementos de la sustentabilidad o sostenibilidad. Es decir, esta es la vivienda que nosotros promovemos para los habitantes de Bogotá, de Medellín, etcétera, etcétera, ¿sí? Este es el tipo de vivienda que nosotros promovemos, este es el tipo de vivienda que nosotros queremos donde vivan nuestros conciudadanos. Estas son las características, ¿sí?, que debe presentar esta vivienda con esa vinculación con el entorno ambiental y estos procesos de generar procesos de comunidad en las mismas viviendas. Este es el tipo de vivienda. En la medida que esto tenga ese efecto importante en la sociedad y en el gobierno, tendrán que voltear los ojos el gobierno para decir, a ver, usted universidad, usted me está promoviendo estas viviendas, yo quiero que usted me haga un proyecto porque yo tengo un plan, mi plan de trabajo del gobernador o a nivel país, un proyecto de financiamiento de vivienda. Bueno, entonces aquí está, estas son las que nosotros, estos son nuestros modelos de vivienda, porque ya nosotros nos organizamos, internalizamos en el seno de la facultad que este tipo de vivienda es el más idóneo, ¿sí? Pero obviamente esto tiene que ser internamente en función de lo que los profesores o investigadores hayan recogido en términos de la experiencia de la misma población, de los habitantes, qué tipo de vivienda quisieran. Porque yo creo que esto no se pregunta. Es decir, ustedes me le dicen, perdón que otra vez repita el caso de México, ustedes le dicen,
¿Quieres una vivienda? Sí, acá está, ahí está. Este es el financiamiento y ahí está la vivienda. Oiga, pero esa está muy chiquita, a mí no me gusta. Pues no importa, es lo que hay. Entonces, si usted quiere. No hay ni esa preocupación por preguntarle cómo quisiera la vivienda la familia. Se establece el modelo, que quién sabe quién lo define, ese modelo horrible, ¿sí? Repito, una vivienda de menos de 60 metros cuadrados, ¿quién puede vivir ahí? Pero entonces sí, tendría que ser este proceso interno de la misma universidad en su relación con la sociedad, a ver cuáles son las percepciones que tiene la sociedad de cómo debería ser su vivienda, cómo le gustaría vivir, en dónde le gustaría vivir. Y a partir de ahí entonces establecer, a partir de que se conozca todo esto por parte del gobierno y de otros, de la iniciativa privada, del sector empresarial, entonces, oiga, sí, a ver, vamos trabajando. Pero ya hay un acuerdo, ya hay un acuerdo implícito que es la vivienda, que es lo que quiere la gente. No es lo que quiero yo la inmobiliaria, no es lo que quiero yo el gobierno. ¿Sí? Pero esto cuesta trabajo, hay resistencia, hay intereses económicos. ¿Sí? Pero acá es lamentable, digo, cuando usted pueda venir a México, bueno, ya está en internet, puede buscar cuando se viene a México, para que se vea la tristeza de estas viviendas que se han hecho en México en los últimos 20, 30 años, ¿sí? Pues que esto es una cosa horrible. Entonces, eso es lo que yo le pudiera comentar, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Liliana, por la intervención. Gracias, doctor Freid. La señora Marta Villagómez hace la siguiente observación. En México sí hay la existencia de programas de vivienda sustentable, pero lamentablemente por cuestiones políticas no se da mucha difusión de dichos programas. No sé si la profesora Marta Villagómez quisiera complementar. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Con respecto, esto, pues sí lo hemos visto muy comúnmente, o sea, sí existen estos programas, pero a veces, como lo menciono ahí en mi comentario, por cuestiones políticas, pues de repente no tenemos esa difusión y la gente desconoce esta problemática. Y con respecto a lo que dice el doctor, de repente también, este tipo de viviendas que él menciona, pues son viviendas que se hacen en serie y normalmente casi las personas que viven en ese tipo de viviendas, toda su actividad de trabajo y todo eso, pues está muy alejada de donde ellos viven, por eso luego se convierten en ciudades fantasmas y se quedan abandonadas. Y realmente, también los sistemas constructivos que a veces se utilizan, a veces de repente hacen un mismo sistema constructivo para la costa que para otro lugar que no está en costa, y entonces eso también provoca el desconocimiento de los sistemas constructivos, el que ese tipo de vivienda pues tampoco funcione. También, ya últimamente se ha promovido mucho lo que son los techos verdes, o sea, lo que serían los huertos urbanos, también para la parte de pues mejorar un poquito la cuestión en cuanto a alimentación. Y o sea, hay varias varias acciones que se están haciendo. Por ejemplo, acá en nuestra universidad, en la Universidad Michoacana, yo soy profesora de la universidad, ahí actualmente, pues con el nuevo plan de estudio que tenemos, se está haciendo mucho énfasis también en esta parte de la conciencia sobre el medio ambiente y de la participación que tienen los alumnos también en este aspecto. Entonces, creo que pues hay bastante camino todavía que recorrer en la cuestión de la sustentabilidad, pero pues sí, yo siento que en cada país hay problemáticas a lo mejor similares, a lo mejor diferentes, pero pues qué bueno que se realicen estos foros donde se pueda uno dar cuenta también qué está sucediendo en otro lugar, y pues tratar de, en cierta manera, pues tomar más conciencia acerca de estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Marta. Por supuesto, la intención de estos cursos
es generar como estas alianzas a nivel interinstitucional y por supuesto buscar a un futuro cercano la posibilidad de algunos convenios o algunos apoyos entre universidades que se puedan lograr. Qué pena, doctor Freddy, te quité la palabra. Dale. No, maestro Andrés, efectivamente, pues, coincido con usted totalmente en ese sentido de estos foros, de estas iniciativas, pues para mandar iniciativas de cooperación, de vinculación, pues entre universidades hermanas de América Latina, de México, Colombia, con otros países. Por supuesto que esto es gratificante. Y respecto a ya muy puntual lo que decía la maestra Marta, efectivamente la política que se ha seguido en México en los últimos años de construcción de vivienda es buscar siempre esa uniformidad, esa construcción en serie. En el caso de las escuelas, por ejemplo, construyen una escuela similar en una zona donde hace mucha calor y una zona donde hace mucho frío. Entonces, ¿qué hacen la gente en las zonas de mucho calor cuando construyen una vivienda con estos materiales? Pues mejor hacen una casa de palapa o de árbol, o abajo de un árbol mejor que estar metido en un horno, porque no hay esa visión, ¿sí? O las casas que hacen en una zona caliente, en una zona fría, la gente mejor prefiere esas casas para meter ahí su maíz, para meter ahí sus animales, meter los burros para que estén ahí descansando, y la gente mejor sigue con sus casas tradicionales de adobe, y no se entiende porque nunca le han preguntado cómo quisieran vivir en este tipo de vivienda. Entonces, pues esa es la situación, maestra Marta, pues coincido totalmente con usted. Bueno, muchas gracias. No sé si antes de finalizar la sesión alguien tenga una intervención o alguna observación para el doctor Freddy, ya para ir cerrando nuestra sesión del día de hoy. Bueno, adelante, Katia Carolina, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Katia Simancas, también soy docente en la Universidad Michoacana y justamente en el área de arquitectura y dando en este ámbito que tiene que ver con estas materias de ecoarquitectura y sustentabilidad, etcétera, ¿no? Y más bien como que me dejó como un poco inquieta varios comentarios, ¿no? Uno, me pregunto, bueno, ¿realmente estamos a tiempo, ¿no? de tomar acciones? Como que de pronto sentí la sesión un poco pesimista en este sentido. Y por otra parte, como que no sé si terminamos viendo los elementos como de manera parcial, ¿no? Porque hablamos como solo de la vivienda, pero creo que el contexto es mucho más amplio, ¿no? Entonces me pregunto si las estrategias no pasan sí por la vivienda, pero hay otros elementos fundamentales, ¿no? Que tienen que ver con la gestión de la ciudad, con la gestión del país, con estas vinculaciones finalmente políticas, económicas, para que también se puedan llegar a ejercer estos proyectos o se puedan realizar como un cambio real, ¿no? Siento que incluso sí se está haciendo muchas cosas, desde distintas trincheras se viene trabajando, pero al rato me pregunto bueno, ¿qué tanto hemos logrado? ¿No? Avanzar o mitigar los efectos del cambio climático, etcétera, ¿no? Como que me quedo un poco como inquieta en ese sentido. Y bueno, agradecer al doctor Freddy por su visión, ¿no? Y por como revisión histórica, ¿sí? De cómo hemos llegado a este momento y de estos cambios que se han venido dando. Incluso ahorita me ha tocado entrar a varias conferencias donde justamente se vienen poniendo muy sobre la mesa cuestionando el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y efectivamente, ¿no? Uno de los planteamientos que se viene haciendo es qué tan viables son, qué tan reales según cada contexto, el alcanzarlos, y yo me pregunto si es que quizás nos estamos distrayendo con eso y más tendríamos que buscar implementar las acciones, ¿no? Para poder, pues, intentar hacer algo,
Y ya, es todo. Muchas gracias. No, sí, comprendo, maestra Katia, pero mire, pues la cuestión a veces de este pesimismo, pues no, tampoco es la intención de esta charla que tenga esa connotación de algunos visos de pesimismo de lo que nos espera, ¿no? No, por supuesto. ¿Qué más quisiéramos estar optimistas en muchas cosas, ¿no? Sin embargo, esta cuestión de los objetivos de desarrollo sostenible solamente se han disfrazado los conceptos. Son problemas que traemos arrastrando desde hace muchos años, muchas décadas en los países de América Latina. Hoy le llaman objetivos de desarrollo sostenible, antes le llamaban de otra forma. Pero no, sí se hacen cosas, por supuesto, de los gobiernos, pero seguimos machacando en estos problemas porque es algo que estamos viviendo y viendo de manera cotidiana en nuestros países. Es decir, cuánta gente en situaciones de pobreza material, cuánta gente que no tiene vivienda digna, que no tiene agua. Es un problema fuerte en México, también hay otro problema del agua, del acceso al agua potable, pero tenemos 2, 3 empresas monopólicas o oligopólicas en cuanto al abasto de agua para consumo humano, ¿sí? Entonces, claro que estos problemas son prioritarios, son urgentes, pero pues bueno, creo que desde nuestra trinchera de la universidad, de la academia, nos toca quedar esa batalla, cuando menos en términos de estar pugnando con propuestas, con discutiendo, criticando, proponiendo. Si habrá algunos maestros que tengan una mayor vinculación en términos con grupos sociales, con colectivos, que sí se van a la calle y están trabajando, ¿sí? A otros no tanto, otros menos. Pero bueno, creo que esa es la labor que nos corresponde, ¿no? ¿Qué más quisiéramos? Tener un mundo más optimista, ¿no? Pero bueno, tampoco es que todo sea blanco y negro, pero en este contexto que nos toca vivir tenemos que luchar de esa forma, ¿no? En nuestro caso, los que estamos en la academia, desde la trinchera de las ideas, de las propuestas, creo que es lo que nos corresponde y creo que pues es lo que espera la sociedad de nosotros, ¿no? Yo así lo veo, maestra Katia. Muchas gracias, doctor Freddy. La licenciada Katia hace el comentario: pasamos muchos años discutiendo el concepto, si era sostenibilidad o sustentabilidad, etc. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias a todos por la asistencia el día de hoy. Doctor Freddy, no sé si quisieras, por favor, compartirnos a través del chat tu contacto o el correo electrónico por si alguien está interesado en hacerte alguna consulta o alguna observación frente a esta presentación en términos de lo que tiene que ver con la sustentabilidad. A todos ustedes les doy las gracias nuevamente por haber participado en esta sesión. La siguiente sesión será en 8 días, nuestra tercera jornada de este curso. Y pues ya estaremos en contacto, les estaré colocando a través de sus calendarios el recordatorio para que se puedan unir. El doctor Freddy acaba de colocar allí su correo electrónico en el chat por si alguien desea tomar nota para futuras consultas, doctor Freddy. Sí, efectivamente, este es mi correo que más utilizo, ¿sí? Entonces, cualquier comentario, punto de vista, inclusive hasta alguna queja, bueno, pues, con todo gusto aquí la recibimos en este correo y mantenemos la comunicación, pues hoy y siempre, ¿no? Cuando quien quiera hacerlo, ¿no? Este es sancamx@yahoo.com.mx y pues nos encontramos actualmente en el CEDES, Centro de Investigación de Estudios y Desarrollo Sustentable. Y antes de que se me olvide, me pidió amablemente mi compañero, el doctor Rafael Fernando, invitarlos a ustedes a nuestro próximo 8º Congreso Internacional de Sustentabilidad, que se va a celebrar el 24, 25, 26 de noviembre de este año, que va a ser de manera virtual, donde el tema importante, el tema central de este congreso es la educación ambiental y otros tópicos que en la convocatoria
Si alguien está interesado, puede revisar la página de la Universidad Autónoma del Estado de México, la página electrónica, y ahí donde vienen los eventos, ahí está la convocatoria y las bases de participación para este 8º Congreso Internacional de Sustentabilidad que estamos organizando en este año. Muy bien, muchas gracias, doctor Freddy. Nuevamente, agradeciendo la participación de todos ustedes, les deseo un excelente día a todos ustedes allá en los diferentes sitios donde se conectan, México, Perú, Chile y por supuesto, doctor Freddy, muy agradecido por esta presentación. Un saludo muy especial al equipo de trabajo del Centro de Estudios en Desarrollo Sustentable y a la doctora Liliana Iveta. Muy amable. Al contrario, maestro Juan Andrés, un abrazo, un saludo para usted y los colegas de Colombia, de la universidad. Sí, muchas gracias, estamos pues agradecidos por esta participación. ¿Qué más puedo decir? Y pues bueno, pues gracias por escuchar y participar todos los colegas que se acercaron a esta charla, los que nos acompañaron de México y de otras universidades, pues gracias y seguimos a la una. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. A partir de ese momento, entonces cerramos la sesión. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias a todos por la asistencia a la presentación. Hasta luego y que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias. Con mucho gusto.